Bien, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Gracias al Señor porque podemos estar hoy aquí para continuar con nuestra reflexión bíblica diaria. Hoy tenemos un tema interesante porque toca mucho algo que todos estamos en estos días pidiendo y de lo cual todos de alguna manera hemos estado recibiendo algún tipo de confirmación. Vamos a hablar sobre la oración que trae avivamiento. Necesitamos, queremos, anhelamos, deseamos y estamos orando un avivamiento. Vamos a ver esa oración que puede producir ese avivamiento anhelado. Señor Dios Todopoderoso, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad que nos brinda de poder compartir tu palabra, Señor. Es un privilegio, Señor amado, que tú me concede poder compartir, Dios mío, el conocimiento de tu palabra con mis hermanos y hermanas. Te pido, Señor, que donde quiera que llegue esta publicación, Señor, mis hermanos sean bendecidos, oh Dios, y que tu Espíritu Santo les guíe al conocimiento de la verdad. Danos un espíritu de obediencia para poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La oración que trae avivamiento. El versículo bíblico muy conocido, Segunda de Crónicas 7:14. Y este versículo expresa las condiciones necesarias para que el avivamiento anhelado pueda ser producido. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo expone varias condiciones para provocar el avivamiento. Condición número 1, la humillación. Condición número 2, la oración. Condición número 3, buscar el rostro de Jehová, que es algo más que simplemente orar. Y número 4, convertirse, arrepentirse, reconocer los pecados, las maldades, las debilidades, las limitaciones, las fallas, etc. Entonces esas son las 4 condiciones que expresa este versículo bíblico. Humillación, oración, búsqueda del rostro del Señor, que insisto es más allá de simplemente la oración, una oración rutinaria diaria. Moisés buscaba el rostro de Dios, anhelaba el rostro de Dios. Eso de alguna manera expresa tener un deseo ardiente, constante, permanente, perseverante, de estar en comunión con Dios y de vivir una experiencia personal con Él. Y el cuarto elemento condicionante es la conversión o el arrepentimiento. Esos 4 condicionantes para el avivamiento producen el avivamiento que se reflejará en la siguiente manera. Número 1, Dios oirá desde los cielos. Esa oración, esa búsqueda, esa conversión, esa humillación provocará que Dios oiga desde los cielos. Número 2, Dios perdonará pecado. El avivamiento implica que Dios oye la oración y por lo tanto hay respuestas a esas oraciones. El resultado número 2 es pecados perdonados. Sentimos y vemos la gente confesando pecados y Dios perdonando pecados. Y tercero, sanará la tierra. Y esto habla tanto de la sanidad espiritual de la tierra, de la comunidad, de la gente, como de la sanidad física. De modo que si queremos, en este versículo bíblico tenemos los elementos que condicionan o provocan un avivamiento y los elementos evidentes primarios que reflejan ese avivamiento. Dios oyendo oraciones, Dios perdonando pecados, Dios sanando espiritual y físicamente a la gente, la tierra. El avivamiento comienza cuando el pueblo de Dios se humilla, ora, busca su rostro y se aparta del mal. Entonces Dios escucha, perdona y sana. Eso es lo que le he explicado ahora en la introducción. El avivamiento no comienza en las calles, ni en los templos, ni en los programas. Comienza en el corazón del pueblo de Dios. Y aquí un primer llamado a la atención interesante. ¿Quieres avivamiento? El avivamiento debe comenzar en ti. No va a comenzar en la calle, no va a comenzar en la iglesia, no va a comenzar en los programas que la iglesia haga, debe comenzar en tu corazón.
De modo que todos los que anhelamos un avivamiento debemos iniciar aplicando estos 4 elementos necesarios para provocar primero el avivamiento personal: oración, humillación, oración, búsqueda del rostro de Dios y conversión o arrepentimiento. Esos 4 elementos, todo lo que deseamos avivamiento, debemos aplicarlo para provocar primero un avivamiento personal. Porque el avivamiento colectivo que alcanza a la comunidad de los creyentes y que puede afectar a la comunidad en sentido general es la suma del avivamiento personal que está viviendo y experimentando cada creyente. De modo que el avivamiento no comienza en las calles, ni en los templos, ni en los programas, comienza en el corazón del creyente. Este pasaje revela un principio espiritual inmutable. Cuando el pueblo se humilla y ora, Dios responde. Eso es un principio que no cambia. Cuando nos humillamos y nos arrepentimos, oramos, Dios responde. El avivamiento no es un evento emocional, sino una obra profunda del Espíritu que transforma vidas, restaura corazones y sana territorios. El avivamiento no es un evento emocional. No es un simple yo siento, porque los sentimientos son emocionales. Es una vivencia y son experiencias transformadoras, restauradoras y sanadoras. El avivamiento no son emociones, son experiencias transformadoras, restauradoras y sanadoras. Dios no promete avivamiento a través de estrategias humanas. No lo va a traer un plan de trabajo, sino a través de un pueblo que reconoce su necesidad. El avivamiento lo trae el pueblo cuando entiende que necesita a Dios. La humillación no es un acto de derrota, es una rendición en la presencia del Señor. Es reconocer que sin Él no podemos, que sin su presencia no hay vida. No podemos insistir en creer que las cosas van a pasar por estrategias humanas. Tenemos que humillarnos, humillar nuestros conocimientos, humillar nuestras capacidades, humillar nuestras ideas ante Dios, humillarnos ante Él para reconocer que no importan nuestras ideas, nuestros planes, nuestros programas, nuestros recursos, nuestras capacidades, dependemos de Él y solo Él puede producir el avivamiento en nuestras vidas, en la colectividad de la iglesia y en la comunidad en la que está la iglesia. De modo que humillarse es reconocer que sin Dios no podemos, que sin su presencia no hay vida, que sin su intervención no hay fruto. La oración que trae avivamiento es una oración que nace del quebranto, de la dependencia y del deseo genuino de ver a Dios moverse. Los avivamientos no comienzan con estrategias humanas, sino con corazones quebrantados delante de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 es una invitación divina y una condición espiritual. Si el pueblo se humilla, Dios interviene. El avivamiento no es un evento emocional, sino una obra profunda del Espíritu que transforma vidas, iglesias y ciudades. Ahora veamos el versículo. Si se humillare mi pueblo, el avivamiento comienza con la humillación. Antes de la exaltación viene la humillación. Si queremos ser exaltados, tenemos que humillarnos. El principio está en Cristo Jesús. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo. De modo que antes de la exaltación, del avivamiento, de experimentar la gloria, debe venir la humillación. Por eso la primera condición es: si se humillare mi pueblo. Dios no aviva corazones orgullosos. Imagínense que yo soy orgulloso y que Dios me da poder y autoridad espiritual sin sanar primero mi orgullo y sin quebrantar mi corazón a la humillación. Entonces yo voy a creer que yo soy una especie de Dios, que tengo poder y capacidad para hacer cosas que solo Dios hace. De modo que antes de que venga el avivamiento tiene que venir la humillación, porque Dios no aviva corazones orgullosos. Humillarse es reconocer dependencia total de Dios. Eso es importante entenderlo. Humillarse es reconocer dependencia total de Dios.
De modo que tenemos que bajarnos de nuestros pedestales, tenemos que bajarnos de nuestras capacidades, tenemos que bajarnos de cualquier tipo de arrogancia, de cualquier tipo de actitud que en cierto modo haga creer que nosotros estamos basados en nuestros conocimientos y capacidades humanas. Humillarnos para reconocer que dependemos de Dios, porque Dios no aviva corazones orgullosos. Condición número 1, humillarse. Condición número 2 para el avivamiento, orar. La oración como clamor personal, pero también como clamor colectivo. El avivamiento no se produce sin oración. Es lamentable que la mayoría de creyentes y de iglesia en este tiempo no le dan el valor a la oración que le daba la iglesia hace décadas. Pero el avivamiento no se produce sin oración, porque orar es comunicarse con Dios, es hablar con Dios. Es a través de la oración que conocemos a Dios, descubrimos la voluntad de Dios, aprendemos a distinguir los tiempos de Dios. Aprendemos a someter nuestro corazón en obediencia a Dios, aprendemos a someternos a la voluntad de Dios, aprendemos a conocer el mover de Dios, el fluir de Dios, a identificar la diferencia que hay, como hizo Elías en la cueva, entre los elementos naturales que pudiera Dios a través de ellos estarnos dando una señal, pero que no siempre Dios está en cada movimiento. De modo que debemos aprender a distinguir el mover de Dios, y todo eso es posible a través de la oración. Ningún avivamiento se produce sin oración. La oración abre el cielo y prepara el corazón. La oración va a abrir el cielo y va a preparar nuestros corazones. La tercera condición, y buscar en mi rostro. Relación antes que resultado. Buscar el rostro de Dios implica construir una relación con Él. No solamente ir a Dios a pedirle avivamiento, sino construir una relación con Dios. La Biblia dice que el pueblo de Israel pedía pan, pero que Moisés pedía ver el rostro de Dios. Entonces, hay creyentes que solamente van a pedir por sus necesidades. Hay creyentes que quieren conocer más profundamente a Dios. Y el avivamiento necesita esa búsqueda del rostro del Señor, que implica construir una relación con Él. Alguien que no está preocupado por las cosas materiales y temporales, sino que está preocupado por tener una relación más estrecha y más profunda con el Señor, por conocer más a Dios. De modo que buscar el rostro de Dios es querer relacionarse con Dios. Si queremos avivamiento, la relación con Dios es antes que ese resultado llamado avivamiento. Debe ser producido a partir de una relación con Dios. Y esa relación es construida buscando el rostro del Señor constantemente. La cuarta condición es si se convirtieren de sus malos caminos. Arrepentimiento genuino. Si queremos avivamientos, necesitamos arrepentirnos, descubrir por medio del Espíritu Santo dónde están nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras vulnerabilidades, nuestras fallas, nuestros pecados, identificarlos, llevarlo a la presencia del Señor en oración mientras estamos buscando su rostro y arrepentirnos genuinamente. No hay avivamiento sin santidad. Dios responde a un pueblo que se aparta del pecado. De modo que nosotros como pueblo, personal y colectivamente, debemos ir caminando en dirección a la santidad, porque Dios no va a avivar un creyente, una iglesia, un pueblo en pecado. Entonces yo oiré, resultado, yo oiré, perdonaré y sanaré. La humillación, la oración, la búsqueda del rostro de Dios y la conversión o el arrepentimiento tendrán como respuesta Dios prestando atención, Dios perdonando, Dios sanando. Dios escucha, Dios perdona, Dios sana. El avivamiento es la obra soberana de Dios en respuesta a un pueblo rendido. El avivamiento es la obra soberana de Dios en respuesta a un pueblo rendido. Buscar el rostro implica más que pedir bendiciones, implica anhelar su presencia por encima de todo, implica volvernos de camino que nos han enfriado, distraído o endurecido. Cuando el pueblo se vuelve a Dios con sinceridad, Él promete escuchar, perdonar y sanar, y donde Dios sana, la vida florece.
El avivamiento no es un mito del pasado, es una posibilidad presente. Dios sigue respondiendo a un pueblo que ora con hambre, que clama con fe y que se rinde con humildad. El avivamiento no es un mito del pasado, es una posibilidad presente hoy, pero tiene condiciones para que ocurra y son las condiciones que estamos viendo en esta reflexión del día de hoy. El avivamiento no comienza afuera, comienza dentro. No empieza en la ciudad, sino en el corazón del creyente. Cuando la iglesia se humilla, ora, busca a Dios y se arrepiente, el cielo responde. Dios está dispuesto a sanar, restaurar y avivar, pero espera un pueblo que vuelva a Él con sinceridad. Repito eso, el avivamiento no comienza afuera, comienza adentro. No empieza en la ciudad, comienza en el corazón de cada creyente y en el pueblo de Dios. Cuando la iglesia se humilla, ora, busca a Dios y se arrepiente, el cielo responde. Dios está dispuesto a sanar, restaurar y avivar, pero espera un pueblo que se vuelva a Él con sinceridad. Aplicación práctica para hoy. Hoy toma un tiempo para interceder por la iglesia, tu ciudad y tu comunidad. Supongo que en la hoja que tienen de guía para su oración diaria, tienen oraciones por la iglesia. Hoy toma un tiempo para interceder por tu iglesia, tu ciudad y tu comunidad. Pide un mover fresco del Espíritu Santo que despierte corazones, renueve la pasión por Dios y transforme ambientes. No subestimes el poder de una oración sincera. El avivamiento comienza en un corazón que dice: Señor, aquí estoy, haz tu obra en mí, en mi tierra, en mi iglesia. De modo que hoy tomemos tiempo para orar por la iglesia, para pedir ese avivamiento anhelado, pero más que ello permitamos que el avivamiento empiece en nuestro propio corazón. Descubramos nuestro propio descuido espiritual, descubramos nuestra propia dejadez, descubramos nuestro propio dar la espalda a Dios, a su palabra, a su pueblo, a su iglesia. Descubramos dónde hemos dejado como creyente de hacer las prácticas cristianas que nos van a guiar al avivamiento, y entonces empecemos a procurar el avivamiento personal a través de la humillación, la oración, la búsqueda del rostro de Dios y del arrepentimiento. Ora por tu iglesia y tu ciudad. Pide un mover fresco del Espíritu Santo. Intercede por salvación para la gente, sanidad y renovación espiritual. Hazlo cada día. Ora por tu iglesia. Ora por tu ciudad. Ora pidiendo un mover fresco del Espíritu Santo. Intercede por la salvación de la gente. Y estamos haciendo cada uno una lista de personas para orar por salvación. Ora por santidad y renovación espiritual. Y haz esto cada día en tus oraciones. Ese parrafito debe anotarlo por ahí para que no se olvide en tu aplicación diaria de la oración por avivamiento. La oración que trae avivamiento es la oración humilde y perseverante. Dios promete escuchar, perdonar y sanar cuando su pueblo responde a su llamado. Que seamos una iglesia que busca su rostro, se aparta del mal y clama por un mover fresco del Espíritu Santo. Que seamos una iglesia que busca su rostro, se aparta del mal y clama por un mover fresco del Espíritu Santo. Preguntas para hoy. ¿Qué áreas de tu vida necesitan humillación y rendición para tu avivamiento personal? ¿Qué áreas de tu vida necesitan humillación y rendición para tu avivamiento personal? ¿Cómo vivir tiempo de oración que no solo pida, sino que busque el rostro de Dios? Ir ese más allá, no solamente pedir, es buscar el rostro de Dios, querer vivir una relación personal con Dios, querer vivir una experiencia cada día en la presencia del Señor, querer conocer más a Dios, querer conocer su voluntad, su propósito, aprender a identificar su voz, aprender a conocer su tiempo. Eso es buscar el rostro de Dios, que es más allá de orar. ¿Y qué señales de necesidad ves en tu iglesia o ciudad que te impulsan a orar por avivamiento? ¿Qué señales ves en la iglesia que te impulsan a orar por avivamiento espiritual? Anota esas señales que ves en la iglesia para que entonces empiece a orar: Señor, quita esto, haz esto, haz esto, haz esto. Porque si procuramos un avivamiento, debemos identificar qué cosas hay en la iglesia que lo impiden, qué cosas hay en mi vida que lo impiden, qué cosas hay en la comunidad que necesitan un avivamiento
espiritual. Pero lo más importante aquí es ubicar áreas de nuestras vidas que necesitan ser humilladas y rendidas ante Dios para poder producirse primero el avivamiento personal, porque el avivamiento colectivo debería ser la suma del avivamiento personal que está viviendo cada creyente en su propia vida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios nos guíe hacia el avivamiento que anhelamos, que pedimos y que estamos esperando de su presencia, y que cada uno produzca en sí mismo, a través de la oración, el avivamiento personal, que es por donde debe comenzar el avivamiento de la iglesia. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.